doctor Julio Jaramillo Monge. Él es académico, profesor investigador universitario, experto en salud. Doctor Jaramillo, bienvenido. El tema de la crisis de la salud pública tiene ya una larga historia en Ecuador. Los orígenes son evidentes. Muchos economistas han pasado por estos micrófonos y lo definen. Los compromisos económicos de Ecuador son un punto de partida. Ecuador destina nada menos que 14.000 millones de dólares en este año 2026 para servicio de obligaciones de deuda pública, en su mayoría deuda externa, y esto ha generado un descuido, una serie de omisiones en servicios públicos relacionados con servicios sociales, entre ellos los fundamentales, educación y salud. De allí, esta crisis tiene varias derivas, como las que hemos descrito. Se está dando ahora en el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca. Le damos la bienvenida y quisiéramos realizar con su experticia un análisis sobre lo que está sucediendo en el área de salud en Ecuador. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenos días, Rosana. Igualmente un saludo para quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, usted ya lo mencionó y en el contexto que se planteó, algunas cosas van quedando claras. Los problemas que tiene, en particular, el Hospital José Carrasco Arteaga y en general el sistema de salud, y particularmente me refiero al sector público, ya no son solamente técnicos. En el ámbito de lo técnico ya son años que se arrastran algunos problemas no resueltos y que ahora la evidencia, lo que públicamente es conocido, lo que permanentemente estamos conociendo, dan cuenta de que es un problema también de raíz política. Y no únicamente me refiero a política como un componente mismo de los sistemas, es decir, alguien tiene que ejercer la rectoría y esa rectoría, según nuestras normas, le corresponde al Ministerio de Salud Pública, que hace un ejercicio político de gobierno del sistema, sino también en otros ámbitos que trascienden a la propia entidad, al propio sistema y que se generalizan en el contexto social, político y económico del país. Usted lo acaba de decir, la pregunta, que más que pregunta se plantea como la hipótesis, es que las prioridades que al parecer tienen las autoridades nacionales no son las mismas que tenemos en general los usuarios, en el caso de afiliados a la Seguridad Social, para resolver y atender nuestras necesidades, sino otras, ¿sí? Y eso marca, como decía, un problema de orden político y de una concepción quizás del Estado y de las prioridades que tiene ese Estado con respecto a cierto tipo de obligaciones. Una de esas que usted mencionó, el pago de deuda, es decir, atender bien a los acreedores del Estado. ¿Cómo ve usted, doctor Jaramillo, esta crisis que se genera evidentemente en la cúpula? El día de ayer estuvimos con uno de los observadores ciudadanos, José María Egas, que dirige un observatorio que ha puesto su interés en este hospital, pues los problemas vienen desde hace tiempo. Él señalaba que esto se inició no necesariamente en este año ni en el gobierno de Daniel Noboa, que viene de más allá, y habla de una altísima rotación de autoridades. Señalaba, si no me equivoco, desde el año 2022 la presencia de más de una decena de gerentes en el hospital. Cambios también que se han dado a nivel de la dirección provincial de el IES, y esa rotación se originaría también en la cantidad de ministros en el área de la salud. Me parece que vamos con el 8º en el gobierno de Daniel Noboa. Cifras que se asemejan a los 7 gerentes del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, confirmando que hay un reflejo entre lo que sucede en la cúpula del gobierno a nivel del Ministerio de Salud y este reflejo se da y se lo siente en las unidades de servicio de salud, como el caso del Hospital José Carrasco Arteaga. ¿Cómo interpreta usted este patrón de rotación frenética de autoridades desde la cúpula hasta los territorios provinciales en hospitales públicos? ¿Qué revela esto sobre la gobernanza del sistema de salud ecuatoriano? Bueno, Gustavo, a ver,
si hay algunas de las cosas que creo que vale destacar de la Constitución de 2008 y que tiene también relación directa con el sistema de salud, es que en la Constitución se buscó rescatar e implementar a la planificación como un rector del desarrollo nacional. Pero hemos visto, como usted lo mencionó, ¿no? A partir sobre todo del gobierno del señor Lenín Moreno, que todo el sistema de planificación se fue desmontando. Al día de hoy es quizás una oficina más dentro de la Secretaría de la Administración General del Ejecutivo, y no es más. No tenemos evidencia de que lo que se ha planificado realmente se esté ejecutando y se estén demostrando resultados. Y en definitiva, esto es como una cadena de transmisión a todos los niveles que chocan ya acá en lo operativo. Hay algo también que va de la mano con esto, y que es que la Constitución plantea que el sistema de planificación, del Sistema Nacional de Planificación, es descentralizado. Y dentro del mismo ministerio, recordemos, tiempo atrás, se implementó un modelo de gestión que buscaba también desconcentrar y otorgar mayores atribuciones a los niveles locales para poder atender necesidades, responder de mejor manera a las expectativas de la población. Todo esto nuevamente se ha ido desmontando. Así que lo que estamos observando son las consecuencias de todo este proceso de desmontaje de una estructura de planificación, de una participación responsable, que es lo que le manda la Constitución al Estado y a sus autoridades. Ahora, doctor Julio, muy buenos días. Pues esto conlleva a una serie de problemas y deficiencias. Una de ellas, la no ejecución del presupuesto. ¿Qué está pasando con los presupuestos en el tema de la salud? ¿Qué pasa además en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Qué está pasando con la toma de decisiones? ¿Se concentran en la ciudad de Quito o se concentran ya localmente en una persona, que es la más reciente denuncia que se ha hecho en torno a la gerencia del Hospital José Carrasco Arteaga, que todo lo que es pagos y toma de decisiones respecto de contrataciones y compras estarían concentradas en la gerencia de esta casa de salud? Pero aquí se genera un problema enorme, que es la no ejecución de los presupuestos, o hacia dónde y cómo se están destinando estos presupuestos. Eso efectivamente es también una de las cosas que ha preocupado y que se ha evidenciado también a través de información que es pública, porque por un lado se asigna recursos, presupuesto, si público, si hablamos del caso del ministerio, pues los que le corresponden al presupuesto general del Estado, y si hablamos del caso del seguro, los que presupuesta anualmente para cubrir todas sus obligaciones. Y si bien el caso del seguro también tiene algunas connotaciones que conocemos, ¿no? Hay déficit en el fondo de salud que tiene que ser cubierto con otros fondos que maneja la Seguridad Social, y que parte de eso también está en relación a las deudas que mantiene el Estado con el seguro, pero también las deudas que mantienen patronos y en general sector privado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que finalmente todo esto nos lleva a que el Estado no cumple responsablemente su función, por un lado, de asignar pero ejecutar, si hablamos del presupuesto general y sus instituciones, y por otro lado, de garantizar que el marco legal que ampara la seguridad social pueda recibir lo que se le adeuda tanto por el sector público como el sector privado. Y si nos referimos ya específicamente al caso del Ministerio de Salud Pública, ahí es más preocupante ver que, habiendo el dinero, estando asignado, consta ahí en los registros públicos, la conclusión a la que uno llega es que parece que simplemente no hay voluntad de ejecutar esos montos. Veamos lo que está pasando con esta reciente empresa pública que fue creada para el abastecimiento de insumos estratégicos, que al día de hoy, pues lo que se conoce es que ya tiene a sus directivos, ya han sido creados los puestos jerárquicos, que son en una cantidad importante, pero no vemos todavía alguna siquiera planificación clara de lo que vaya a hacerse. Pero hasta que eso ocurra, hasta que vean cuál mismo va a ser las acciones que va a tomar esta empresa, hay mecanismos, hay marcos y hay recursos asignados presupuestariamente, y uno no se explica por qué eso no se ejecuta. Bueno, no es que no se explica, lo dijimos al comienzo, ¿no? Aquí hay evidentemente un orden de prioridades muy diferente
entre los que tienen las autoridades gubernamentales y las que tenemos las personas que necesitamos los servicios. Aquí hay que añadir también, doctor Julio, los perfiles técnicos de quienes asumen los distintos cargos. Desde el Ministerio de Salud, recordamos a la vicepresidenta Pinto, experta en otras áreas, quien asumió el Ministerio de Salud temporalmente, pero además todos estos ministros, 8 en total, desde que asumió la presidencia Daniel Noboa, muchos de ellos vinculados con empresas que brindan servicios de salud, entre otros relacionados con el mismo Estado ecuatoriano, el sector privado con el Estado ecuatoriano, hasta personas en cargos medios y aquí mismo en la ciudad de Cuenca que tienen ya antecedentes confirmados, verificados de procesos irregulares o de haber estado involucrados en circunstancias irregulares en otras casas de salud, como el Teodoro Maldonado Carbo, el Hospital de Casa Bustamante, y que ahora han llegado a la ciudad de Cuenca a asumir cargos también distintos dentro de las casas de salud. Sí, Rosana, eso también ha sido algo que ha caracterizado durante estos últimos años a la designación de las autoridades y particularmente de la máxima autoridad en materia de salud, que es el ministro o la ministra, es que han sido personas, en este último caso, por ejemplo, del actual ministro que ha sido designado, vemos que tiene un perfil profesional, tiene formación académica y tiene una experiencia, pero en el sector privado. No se hace notorio experiencia en el sector público. La cosa pública tiene sus características que requieren también, peor en las condiciones en las que nos encontramos, requieren tener una cierta trayectoria y experiencia de lo que significa manejar el sector público. Y esto creo que no de ninguna manera aporta a que se pueda resolver de manera ágil lo que hoy demanda la población, que es por lo menos el abastecimiento de medicamentos, que es lo inmediato, ¿sí? No digo que sea lo único, porque realmente el sistema necesita muchísimas otras acciones urgentes, algunas planificadas a mediano y largo plazo, pero hoy lo urgente es al menos dotar de medicamentos e insumos a los hospitales públicos, tanto de la Seguridad Social como el Ministerio de Salud Pública. Y un comentario adicional sobre lo que se dijo hace un momento, y esto es el secreto a voces, ¿sí? Muchas personas señalan sentir fuertes presiones, amenazas dentro de las instituciones, específicamente hablando de José Carrasco Arteaga, que lamentablemente parece ser la condición que no permite que se hagan las cosas como deberían hacerse. Sabemos que en los hospitales públicos, creo que es importante siempre resaltar eso, hay profesionales de todos los ámbitos, en el ámbito de la enfermería, de las tecnologías médicas, de la propia medicina, muy competentes, gente comprometida, gente que hace su trabajo con amor, pero que sus condiciones no les permiten hacer lo que ellos saben que deberían hacer. Entonces creo que hay que rescatar y diferenciar bien eso, que finalmente quien termina también recibiendo el rechazo es el profesional que está condicionado por estas cuestiones. Creo que es importante finalmente para poder buscar alguna luz, el que tenemos que recuperar esa movilización social, tenemos que encontrarnos, tanto los sectores, los gremios profesionales, las organizaciones sociales, para simplemente hacer la debida exigencia de lo que está escrito en nuestras normas, de lo que está escrito en la Constitución. Tenemos que recuperar esa capacidad de poder estar de forma activa, como lo hacen, por ejemplo, organizaciones como el Observatorio, que mencionó hace un momento Gustavo, José María Egas, ¿sí? Una persona que ha estado ahí adelante de muchos de estos procesos, y otras organizaciones también que deberíamos sumar esfuerzos para, desde la base misma social, desde la sociedad civil, hacer las debidas exigencias y confiar que bajo estas presiones desde la sociedad se den los cambios que necesitamos. Usted toca un punto fundamental, doctor Jaramillo, pues lo que se está viviendo en Cuenca es una situación inédita, esta captura institucional que no tiene réplicas en el pasado,
pero sí lo tiene en lo que ha sucedido en otras ciudades de Ecuador, el Hospital Carlos Andrade Marín en la capital de la República, en Guayaquil, el Hospital de los Ceibos, el Teodoro Maldonado Carbo, que ha tenido páginas realmente dramáticas y alarmantes. Hay incluso una directora de este hospital que aún se encuentra desaparecida, o el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, que se encuentra bajo investigación por compras irregulares. Esto se ha dado en otras ciudades del país. Nosotros desde Cuenca hemos mirado los toros desde lejos ante estas aberraciones, cuando esto sucede, estas cooptaciones, entran en juego otros intereses de estamentos de poder que no priorizan precisamente el servicio público. Y estamos en Cuenca más allá de lo que se ha hecho a través de medios de comunicación y la denuncia de unos pocos ciudadanos, entre ellos José María Egas. Estamos asistiendo a un deterioro del servicio público con impavidez de las autoridades, con impavidez de la sociedad civil, pues no se ha hecho lo necesario para parar esta situación, esta captura institucional. Cuenca se ha caracterizado por el buen manejo de la cosa pública. Allí está la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, allí está Etapa EP, y son múltiples los ejemplos que de alguna manera se han replicado también en la participación de funcionarios públicos en diversos estamentos que dependen de ministerios del Estado. Pero esto del Hospital José Carrasco Arteaga es nuevo y estamos dejándolo pasar. Bueno, quizás no tan nuevo, pero no al nivel como lo vemos ahora, porque ya hemos conocido por información también que ha sido pública de ciertos personajes que actualmente enfrentan procesos judiciales, claro, y que han estado... La acción sindical fue muy nociva, así es. Lamentablemente, dentro de estos espacios que tienen un sentido, los sindicatos sabemos que históricamente han sido creados con un sentido de defensa al trabajador, pero lamentablemente se han hecho también ahí presentes personas que han desvirtuado totalmente el sentido del sindicato y que han hecho las cosas que lamentablemente han hecho. Así que lo que hoy vemos es quizás un nivel no antes observado, y que nos comienza a dejar también ya atónitos frente a la incapacidad, ahora sí, de un estado de, no sé si incapacidad o desidia de hacer lo que le corresponde, de intervenir. Para eso están las instituciones de control y hay una serie, o sea, normas. No parece ser el problema, no parece ser que falten normas para poder intervenir y hacer procesos de control, pero lo que pasa, o lo que parece que no hay es la voluntad. Claro. Pero hay silencios preocupantes. Por ejemplo, ¿qué se ha dicho desde la Subdirección de Salud? ¿O qué se ha dicho ya desde la sociedad, desde el Colegio de Médicos de la provincia de La Suay? Bueno, también recordemos que algunos gremios han perdido el rol protagónico que quizás en algún momento se tuvo. Algunas condiciones ya no son las del pasado. Me refiero particularmente a la presencia que tenía el Colegio de Médicos, y quizás a nivel nacional sea la Federación Médica que ha mantenido una presencia y se ha manifestado. No he visto realmente con una presencia fuerte, importante del Colegio de Médicos. Podría estarme equivocado, pero no lo he notado. De ahí que nuevamente creo que más que un solo gremio espacio, es necesario ir sumando múltiples esfuerzos, ¿sí? El gremio, en el caso del Colegio de Médicos, los demás colegios profesionales, organizaciones que tienen luchas particulares, por ejemplo, de personas que tienen cáncer, enfermedades autoinmunes, otro tipo de enfermedades crónicas, de adultos mayores. Creo que es el momento de ir fortaleciendo esta relación y lucha común por recuperar un sistema de salud que simplemente cumpla lo que está escrito en la Constitución. Si aquí no hay nada que inventarse, está escrito y lo que hay que hacer es que se cumpla. Y si la autoridad que tiene el poder
para disponer, no lo hace, nos corresponde a nosotros como soberanos y como responsables o como principales beneficiarios de todo esto, hacer las exigencias del caso. Quisiéramos culminar este diálogo y análisis con usted, que nos pidiéndole que nos cuente su visión sobre los anuncios que hizo el penúltimo ministro de Salud conjuntamente con el presidente de la República para mejorar el deficitario aprovisionamiento de medicinas en el Ecuador. Se dijo que se creaba una nueva empresa pública de fármacos que en cuestión de semanas se empezaría a importar medicamentos desde la India. ¿Cómo ve usted el desarrollo de ese proyecto? Bueno, debo decirle que lamentablemente los pronunciamientos de las autoridades han perdido credibilidad, debido a que desde el año pasado se había anunciado procesos masivos de compra de medicamentos. Se esperaba que a fines del año pasado estuviesen ya esos medicamentos comprados y distribuyéndose, pero no ocurrió. Se anunció inmediatamente que no, que eso se iba a hacer ya en este año, que hasta marzo, que incluso eso lo anunció la señora vicepresidenta cuando estaba a cargo del ministerio, que hasta marzo se tendría resuelto el asunto. Tampoco ocurrió. Luego se dijo que posteriormente, luego sabemos que el propio presidente Noboa publicó en una carta que habría ya algunos anuncios sobre este tema. En su rendición de cuentas, su informe a la Nación, que lo presentó en la Asamblea, también manifestó que se resolvería. Y lamentablemente el tiempo pasa y no vemos absolutamente ninguna concreción. De ahí que para este momento, desde mi perspectiva, el gobierno ha perdido y sus autoridades han perdido credibilidad, específicamente en esta materia del abastecimiento y provisión. De tal forma que si la empresa pública se ha visto como el mecanismo que lo resuelva, realmente habrá que ver ya hechos, procesos claros y concretos. Mientras tanto, lamentablemente, no guardo ninguna expectativa favorable. Y es una pena porque quienes sufren son las personas que están día a día esperando recibir los medicamentos, quienes esperan una cirugía, la atención oportuna, y que llegan a extremos como días atrás veía en un noticiero de alcance nacional de televisión, que una persona viajó desde Zaruma hasta Carondelet, se posó frente a Carondelet, se desnudó para rogar y pedir ayuda, mostrando las lesiones que tenía en el cuerpo por las múltiples enfermedades que esta persona tiene. Realmente llegar a este punto ya no tiene ni calificativo. Así que solamente quedará ver que se cumplan los ofrecimientos. Le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana. Con gusto, gracias a ustedes. Declaraciones del doctor Julio Jaramillo Monge, catedrático universitario, experto en el área de la salud. Son las 8:05. Dicen que tu casa